como ya les había dicho, es la más importante que hemos tratado hasta el día de hoy. Entonces, nada, es extensa, pues es mejor empezar. No sé qué te parece, Michael. Mejor empezar ya. Sí, déjame abrir la cápsula. La tengo en el email. Dime cuando estés listo para empezar. Bueno, vamos a tratar hoy la cápsula número 21. Como les decía, las medidas van a ir desde el 8 de julio de 1963. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya fue abordada la ley de comercio con el enemigo, que es la base legal sobre las que se erigen estas medidas y van a ir hasta el 22 de noviembre de 1963. Fecha que ustedes saben, fue asesinado el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Entonces, Michael, vamos a empezar con el componente económico, comercial, financiero y comunicacional del bloqueo, que lo constituye las regulaciones para el control de activos cubanos, 28 Federal Register, o sea, registro federal 6974, 31 Code of Federal Regulation, o sea, código de regulaciones federales, parte 515 en español, capítulo 31 del Código de Regulaciones Federales, apartado 515. Son estas regulaciones que demoraron un año en entrar en vigor debido a lo complicado que era el tema de la prohibición del dólar. Para eso se demoró más de un año, ya que tenían que usar mecanismos, vamos a decir, que rebasaban las fronteras nacionales. Había que ir a los mecanismos internacionales. Demoró bastante. Hay que recordar que estas regulaciones tienen como base jurídica no solo la ley de comercio con el enemigo, que sustituye las regulaciones de importación de 1962 y sus respectivas enmiendas, sino también que devienen de la orden presidencial, de la orden ejecutiva de John F. Kennedy 3447, emitida el 3 de febrero de 1962 y publicada en el registro federal el 6 de febrero de 1962 y entra en vigor al día siguiente a las 12:01. Y bueno, claro, como ustedes conocen cómo funciona el sistema legal en los Estados Unidos, una orden presidencial es a su vez una orden a los respectivos departamentos. En este caso, es una orden al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y hay regulaciones de los activos, lo que ellos dicen, para el control de los activos cubanos. También vamos a abordar hoy las regulaciones para la administración de exportaciones del Departamento de Comercio, 15 CFR, parte 770A, 785. Y nada, pues empezamos con los antecedentes de estas regulaciones o reglamentos. A mí me gusta más decirles reglamentos, regulations en inglés, reglamentos en español. Entonces, nada, sí, bueno, Yolo, que tengas buenas noches. Puedes ver este programa por diferido, sí, es muy tarde allá en Finlandia. Sí. Cuídate mucho y nada, bueno, pues Ahorita, antes de empezar este programa, entonces, acabamos de ver el programa de Guerrero, que acaba de terminar su programa, y también pasé un ratito y estuve mirando el programa de Yadira. Qué bonita está Yadira. sí, es muy bonita, es cierto. Es muy bonita por dentro y por fuera. O sea, no solo por fuera, lo más importante es la belleza interior y efectivamente Yadira pues cumple con esto. Nada, pues entonces vamos para a discutir los antecedentes de estas regulaciones. Como yo les decía, 6 de febrero de 1962 en adelante, regulaciones de importaciones cubanas que entrarían en vigor. Gracias, Yolo, muchas gracias por ese like. Que entrarían en vigor a las 12:01 del día 7 de febrero de 1962. Vamos con el entramado jurídico. Acuérdense que todas estas cápsulas están divididas en 3 secciones. Antecedentes, o sea, entramado jurídico, o sea, cuál es el entramado jurídico, o sea, cuál es la parte jurídica que le da valor. En este caso, como ya les decía, el 8 de julio de 1963, el Trading with the Enemy Act, que hoy vamos a mostrar aquí dónde es que se encuentra, dónde la pueden leer. La primera versión, porque claro, esto después fue enmendado en los 70, tomando como base la ley de comercio con el enemigo de 1917, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
reemplaza las regulaciones de importaciones cubanas con las regulaciones del control de activos cubanos. 31 CFR, o sea, 31, capítulo 31, Código de Regulaciones Federales. Vamos a ir del 515.101, pues acuérdense, es apartado 515. O sea, ustedes entran en el Código de Regulaciones Federales. Capítulo 31, eso es dinero y finanzas, money and treasury. Dentro está el apartado 515, ¿no? Que ahí van a haber diferentes países que van a ser afectados. El 515 es Cuba, van a ir del 515.101 al 515.808. Eso lo vamos a ver después. Su otra base jurídica es, por propia definición de regulación, una orden a cumplir por los departamentos respectivos, como yo les decía, la disposición gubernamental 3447. Entonces ya vamos a empezar con el texto de las medidas de estos reglamentos. Bueno, primero decir que Robert Musk, que es posiblemente el hombre que más conozca, bueno, yo diría que uno de los más reconocidos expertos en lo que respecta a estos temas, es un abogado estadounidense, conoce cómo funciona el sistema, dijo que las regulaciones al control de los activos cubanos, que es lo que se llama en inglés Cuban Access Control Regulations, CACR por sus siglas en inglés, ¿no? C Control, A Active, C Cuban Assets. I'm sorry, C Cuban, A Assets, C Control, R Regulations. Entonces, contenidas en el título 31, parte 515 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, suponen el 95% del bloqueo, del embargo, dice dice así, del embargo. Fueron emitidas el 3 de junio de 1963 estas, y fueron aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos el 8 de julio de 1963 y trajo consigo los rasgos fundamentales del bloqueo. O sea, aquí está el meollo del bloqueo, aunque por supuesto que aquí hay muchas cosas que no tienen, vamos a decir, no están elevadas a la categoría de ley, que eso es otra cosa, pero ya están aquí como reglamento. Bueno, empezamos con los sujetos de estas prohibiciones. O sea, cuáles van a ser, o sea, cuáles entidades, vamos a decirlo así, personas jurídicas, personas naturales. Ustedes saben que existen en materia legal todos esos conceptos. Vamos a entrar en detalle. Ahora, esto afecta a cualquier persona, a menos que las transacciones económicos, comerciales o financieras sean aprobadas por una licencia. Una licencia. Estas personas pueden ser natural. Natural es la persona de carne y hueso. Michael, por ejemplo, yo. Esas personas pueden ser nacionales estadounidenses, ¿no? Son personas, pueden ser sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, un nacional estadounidense, aunque esté en Bahamas, es ciudadano de los Estados Unidos, es un nacional estadounidense. O sea, se extiende, se amplía el concepto, no es solo el que vive aquí. O jurídica. Cuando dicen personas jurídicas, ya se están refiriendo a las corporaciones, ya se están refiriendo a organizaciones. No necesariamente tienen que ser, o sea, pueden ser incluso hasta organizaciones de donación. O sea, no necesariamente tienen que ser corporaciones de Estados Unidos. Puede estar físicamente en el territorio de Estados Unidos, pero también puede estar en terceros países. Ahí entran las subsidiarias. O sea, las subsidiarias, cuando ellos dicen nacional estadounidense, también están afectando a las subsidiarias, porque las subsidiarias, aunque estén radicadas en terceros países, son divisiones, o sea, todas las divisiones, todas las subsidiarias de matrices estadounidenses, o sea, que tienen su casa matriz aquí, eso es considerado un nacional estadounidense. Esto expresa, por supuesto, el carácter extraterritorial del bloqueo. Su objetivo básico es aislar a Cuba económicamente, sustraerla de su medio geográfico más cercano y privarla del acceso a los dólares estadounidenses, para, limitando esta entrada de divisas al país, que esto lo vamos a ver con más detalle, bajar artificialmente en el mercado mundial el precio del azúcar. O sea, todo eso, lo que se corresponde con la definición de bloqueo y no de embargo. El bloqueo es encerrar, es incomunicar, es aislar del exterior, es asfixiar, es enclaustrar, es aprisionar, es asediar a un grupo de personas
o a un país determinado con un fin político, para hacer rendir por hambre y enfermedades a ese sitiado. Entonces vamos a ver cuáles son los sujetos, vamos a estudiar cuáles son los sujetos, uno por uno, de esas prohibiciones. Bien. Tenemos estas regulaciones establecieron el régimen aplicable a todas las operaciones comerciales y financieras relacionadas con Cuba. Incluido, fíjense que ya no solo es operación económico-comercial, porque acuérdense que hasta este momento todas las instancias que hemos estudiado del comercio con subsidiarias, ¿no?, que es afectado por las leyes del bloqueo, se habían quedado solamente en una operación económico-comercial. Lo que están incluyendo estos reglamentos, o sea, lo que es nuevo, es que ya no son solo operaciones económico-comerciales. Recuerden que desde la cápsula 10 ya Goodwin había amenazado el comercio con subsidiarias en un famoso memorando. Ya ahora se va a incluir la operación financiera. O sea, ¿no? Eso es importante decirlo. Entonces, financieras relacionadas con Cuba, incluidas aquellas que involucraran a estadounidenses o firmas radicadas en el exterior, o sea, están hablando de subsidiarias, o a firmas propiedad de o controladas por estadounidenses. A lo mejor no es una subsidiaria, pero en su, vamos a decir, en su junta directiva hay un estadounidense. Y ya por ahí también. O sea, pueden afectarla, ¿no? O firmas estadounidenses, o puede afectarlo a él, porque le pueden aplicar la ley de comercio con el enemigo a él. O firmas estadounidenses. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos, en ese caso, y tenemos que ir despacio porque esto es bastante complejo. Vamos a ir a la cápsula 10 para ser más específico. Con el problema este, no sé si refrescarles un poco, sería bueno esto de la subsidiaria y lo que esto viola. No sé si recuerdan que en la cápsula número 10 del bloqueo, lo voy a refrescar. En este caso, recuerdan que esto es bloqueo, no embargo. Esto ya lo analizamos el concepto de extraterritorialidad fue analizado en la cápsula 4. En este caso estamos analizando esa extraterritorialidad, perdón, en relación al comercio con subsidiarias de una casa matriz estadounidense, esa subsidiaria radicada en un tercer país. Eso viola el derecho internacional contemporáneo, viola los principios de igualdad soberana, estoy refrescando, no injerencia en los asuntos internos, viola el principio universal de respeto a la dignidad propia nacional y otros, porque esa subsidiaria se encuentra organizada bajo las leyes de un tercer estado y debe responder a él. A prohibir totalmente a las compañías de terceros países subsidiarias de casas matrices norteamericanas de establecer algún tipo, y claro, esto no solo para la subsidiaria, esto es para una tercera entidad que está sujeta a prohibición en general, está en otro estado, en un tercer estado, de establecer algún tipo de operación económico-comercial y añado financiera con Cuba, constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional de otros estados, porque estas firmas subsidiarias, aunque tengan un vínculo con sus casas matrices, son firmas nacionales de esos países y están sujetas a las leyes de esos países. Además, supone una injerencia en la capacidad de Estado soberano de decidir cuál debe ser su política exterior, que como todos sabemos, se nutre en gran medida de la presencia de inversiones de esos países respectivamente. Por tanto, aplican los mismos contraargumentos relativos al derecho internacional que nosotros abordamos en la cápsula 1. Viola el espíritu mismo del capitalismo teórico, el que nos enseñan en los libros, e igualmente el derecho internacional contemporáneo. Viola los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio del cual Estados Unidos dice ser defensor. En relación con esta medida, el texto de la ley viola el principio de la libertad de inversión y aquel que plantea la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente. Es contrario además al espíritu primero de la GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, aranceles aduaneros y comercio, no sé si recuerdan, de General Agreement on Tariff and Trade, en español Acuerdo General
sobre aranceles aduaneros y el comercio, antecedente de la Organización Mundial del Comercio. Este principio aparece también regulado en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. La prohibición de las relaciones comerciales entre Cuba y las empresas que tengan su casa matriz o una subsidiaria en los Estados Unidos violan el GATT, que no voy a mencionar aquí es lo que significan las siglas, violan los artículos 1º, 11º y 13º. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Estados Unidos viola la propia ley estadounidense, la prohibición de que cualquier compañía desde un tercer país subsidiaria de una casa matriz norteamericana pudiera establecer cualquier tipo de operación económico-comercial y añado financiera con Cuba, viola la propia ley de relaciones exteriores de Estados Unidos, según la cual ningún estado puede regular las actividades de corporaciones, aunque tengan un vínculo con sus casas matrices estadounidenses, organizadas bajo las leyes de otros estados, porque eso los afectaría a los Estados Unidos también, si se le aplica contra ellos. Seguimos entonces con los sujetos de estas prohibiciones. Nacionales de terceros países en Cuba también van a ser sujetos de prohibiciones. Todas las prohibiciones aplicables a transacciones que involucran a nacionales cubanos, que eso es otro concepto que ellos extienden. Ellos extienden el concepto de nacional cubano. Son aplicables a nacionales de terceros países domiciliados o residentes permanentes en Cuba. Aunque sea sueco, sí, ellos lo consideran un nacional cubano. O sea, si está domiciliado en Cuba o aunque haya nacido en Suecia. Y son aplicables a sociedades, asociaciones, corporaciones y otras organizaciones que tengan su principal lugar de negocios en Cuba, donde quiera que hayan sido organizados. Ellos extienden ese concepto, o sea, como un chicle de nacional cubano. También son afectadas corporaciones de terceros países con participación minoritaria cubana. Vamos a decir, Cuba compra un 20% de las acciones de esa entidad, de esa compañía. Ellos consideran también eso está sujeto a bloqueo. Estados Unidos extiende el embargo a corporaciones de terceros países y otras entidades de negocios radicadas y haciendo negocios en esos países. Si existe incluso una minoritaria participación de nacionales cubanos. Incluso un porcentaje de propiedad tan pequeño como un 25% por parte de nacionales cubanos puede ser, por eso dije 20, pero incluso, hasta 25%, o sea, si tiene 25%, que es pequeño, por parte de nacionales cubanos puede ser suficiente para que esa compañía de un tercer país, ¿no? Esté sujeta al embargo, al bloqueo, vamos a decirlo así, o ellos le dicen embargo. Tales compañías son consideradas nacionales cubanas para todos los efectos y por tanto no pueden tener ninguna relación financiera o comercial con Estados Unidos o nacionales norteamericanos. O sea, ¿no? Porque entonces, claro, esas compañías norteamericanas que hacen comercio con esa otra compañía son multados. Ellos no pueden multar directamente a esa compañía que está en Corea del Norte, pero que tiene un 20% de propiedad cubana, o sea, de acciones que Cuba tiene en esa compañía. No pueden multar, pero la aíslan del mundo, porque lo que hacen es que la aplican. Entonces, la compañía filial estadounidense que hizo relación con esa compañía que yo mencioné es multada. Y entonces eso hace que el mundo entero, ¿no? Casi prácticamente aísle a esa compañía. O sea, hay un bloqueo también sobre esa compañía que radica, un ejemplo que estoy poniendo, en Corea del Norte. Es un ejemplo, no quiere decir, puede estar en Francia, puede estar en cualquier país. Cualquier propiedad, o sea, que tenga, entonces dice, tales compañías son consideradas nacionales cubanas para todos los efectos y por tanto no pueden tener ninguna relación financiera o comercial con Estados Unidos o nacionales norteamericanos. Cualquier propiedad que tenga esta compañía en Estados Unidos, si por equivocación esa compañía de Corea del Norte que tiene 25% de acciones cubanas tiene alguna propiedad en Estados Unidos, será congelada. 31 CFR 515.302. Eso lo vamos a ver ahí, vamos a entrar. Ahora, filiales en terceros países de corporaciones de Estados Unidos, esa también. Las prohibiciones del bloqueo, embargo le llaman ellos, se aplican totalmente a las filiales de corporaciones de Estados Unidos en terceros países. El 8 de julio de 1963,
ya se estableció la prohibición de que cualquier compañía de un tercer país subsidiaria de una casa matriz norteamericana pudiera establecer cualquier tipo de operación económico-comercial con Cuba o financiera. La limitada exención en forma separada para subsidiarias incorporadas, que ahora se rechazó, nunca fue aplicable. Sí, porque era menor, pero tampoco. 31 CFR 515.551, 31 CFR 515.229. Michael, hace falta que entres al sitio web para que las personas vean que lo que estamos hablando está basado en evidencia. Yo te envié un enlace del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vas a compartir la página. Te voy a decir a dónde tienes que ir allí, porque ahí hay leyes y no nos interesan las leyes. Lo que nos interesa es entrar. Hay leyes contra Cuba, naturalmente, pero nos interesa el Código de Regulaciones Federales. Abre la página, muéstrala. Te voy a decir dónde tienes que pinchar para ir a la, o sea, a 31 CFR 515.329. Me interesa eso porque esas son las definiciones generales. ¿Quiénes van a ser afectados por todos estos reglamentos que no hemos tratado hoy? Solamente estamos diciendo a quién van a afectar y es bastante el rango es bastante amplio. Entonces trata de pinchar el enlace, preséntalo para que todo el mundo lo vea y te voy a decir dónde vas a ir. Perfecto. Ahora estoy entrando en el enlace y déjame compartir pantalla con todo el mundo para que vean. Enséñale el logo para que vean que esto no lo inventamos nosotros. Y si ustedes quieren, yo les puedo enseñar también cómo acceder a ese enlace. Exacto, ese es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, si quieren les explico cómo se accede. Usted escribe página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la barra de búsqueda de Google. Ahí le van a salir muchas. Busca uno que diga US Treasury en español, que realmente al final no vamos a ir al de español, pero busquen ese, pinchen ese. Después cuando pinchen ese, van a buscar en la esquina derecha. A veces tienen que correr un poco, o sea, en la página tienen que moverse un poco hacia el lado. Va a haber una sección de search, de buscar, y ahí van a poner Cuba Sanctions. Una vez que le den a Cuba Sanctions, le va a salir, le va a desplegar una página y van a ver ahí, cuando presionen en Cuba Sanctions, le va a salir esta página en la que estamos ahora. No, pero ya ahí, en ese caso, ok, go. Claro, pero en ese caso ya tú estás dentro de, ajá, ahí donde dice Cuba Sanctions, dale ahí. No a la segunda, no a la primera, a la segunda. Bueno, igual, pero le hubieras dado a la segunda. Dale a la segunda o a la tercera, dale a esa. Exactamente, estás en la misma página, ¿verdad? Sí. Baja. Ahora vas a ir, ahí vas a ir. Vamos a ir primero a refrescar algo. Espérate, Michael. Sube un momentico, espérate. Ajá, estás ahí. Porque abriste otra página. Cuba Sanctions. Vamos a ver si es igual que la mía. Sí, baja. Espera un momento. Busca la sección que dice Executive Orders. Busca la sección que dice Executive Orders porque vamos a enseñar una cosa. Executive Orders. Ahora en Executive Order busca donde dice Status. Ahí debajo donde dice Status, busca abajo el bullet point número 5 donde dice secciones 5 y 16 de Trading with the Enemy Act, de la ley de comercio con el enemigo. Es bueno que la muestres aquí para que las personas vean que nada de lo que hemos hablado en la cápsula número 20 es mentira. No, pínchala para que aparezca la ley de comercio con el enemigo y las personas sepan de qué estamos hablando, porque esa es la base legal, una de las bases legales de los reglamentos que vamos a estudiar hoy. Y ya la abordamos y esa es la fuente. Pincha la ley de comercio con el enemigo. No abre. Pincha ya la pinché. Y no ya abre. la pinché. Sí, se abrió, pero se quedó compartiendo la página. Era bueno que mostraras la ley de comercio con el enemigo para que la gente vea de todas maneras. Sí. Para que la gente vea lo que es la ley de comercio con el enemigo. Claro, esa
esa ley de comercio con el enemigo va a ser enmendada. La versión que ellos tienen, déjame ver si tienen la antigua, la que yo traté el día, no la pudiste ver, te la voy a mandar, espérate que te la voy a mandar por correo, te la voy a mandar un momentito por correo porque quiero que muestre la ley de comercio con el enemigo. Déjame mandártelo un momentico a tu correo electrónico. Espérate un momento. Aquí está. ¿Ya la pudiste abrir y la mostraste? Yeah. Ah, ok. Esa es la ley de comercio con el enemigo. Enséñala para que vean lo larga que es. Esa ley, hay que decir, el único país en el mundo que está hoy bajo esa ley es Cuba. Corea del Norte fue retirada de esa ley. Ley de comercio con el enemigo, y de hecho Cuba la tiene desde el año, o sea, más que cualquier, o sea, Cuba la tiene desde el año 63. Esa es la ley de comercio con el enemigo de la que ya hablamos. Cuando termines de mostrarla, porque no voy a ir punto por punto, porque ya eso lo discutimos, pero es para que la gente vea dónde encontrarla. La pueden encontrar y para que no me acusen de mentiroso, pueden contrastar lo que yo dije en la cápsula número 20 con la ley de comercio con el enemigo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Ve atrás a donde tú estabas, pero en vez de ir a Executive Orders y a Statutes, vas a ir debajo, o sea, regresa, comparte la pantalla, muéstrale dónde estabas, a donde dice Code of Federal Regulations, porque eso es lo que vamos a abordar hoy, que es a lo que yo quiero llegar. ¿Qué es lo que? O sea, acuérdense, la ley de comercio con el... Ajá, debajo, Code Federal. Ahora le vas a dar ahí a donde dice 31, vas a pinchar donde dice 31 CFR parte 515, porque eso tiene que ver con Cuba. Eso es Cuban Assets Control Regulations. Ahí le vas a dar, porque eso es lo que vamos a estudiar hoy. Título 31, por eso se dice Código de Regulaciones Federales. Hay otra manera de llegar hasta ahí y es más fácil. Les estoy enseñando la manera más larga porque ahí van a encontrarse con varias leyes contra Cuba, por si quieren estudiarla. Ahí hace falta que le des, Michael, y compartas pantalla, porque cuando le des, te voy a decir cuál. Ajá, ya le diste. Ahora vas a ir a la que dice, vas a pinchar en la que dice 515.329. Ahí está la 515.201. No, 515.329. Ve que son cantidad, por eso te digo que ahí está el 95%. Esa, pincha en esa, en el azul, pincha donde dice 515.329 y como tú conoces mejor el inglés que yo, vas a leer lo que dice que son las personas que yo les acabo de decir que están sujetas a las medidas del bloqueo. Okay. 515.329. Person subject to the jurisdiction of the United States. Person subject to U.S. jurisdiction. The terms person subject to the jurisdiction of the United States and person subject to U.S. jurisdiction include A. Any individual wherever located who is a citizen or resident of the United States. B. Any person within the United States as defined in Section 515.330. C. Any corporation, partnership, association, or other organization organized under the laws of the United States or of any state, territory, possession, or district of the United States. And D. Any corporation, partnership, association, or other organization wherever organized or doing business that is owned or controlled by persons specified in paragraphs A or C of this section. ¿En dónde caen las subsidiarias? Permítame un momentico, ¿en dónde caerían las subsidiarias? ¿En cuál de los 4 incisos caerían las subsidiarias?
de una casa matriz estadounidense? En la C. No, en la D. En la D. Any corporation, partnership, social organization, wherever organized or doing business, wherever, you know, wherever they are organized or doing business. That could be in a third country. That is owned or controlled by persons specified in paragraph A or C. Es la D. Quiere decir que la D es la más poderosa, es la que más molesta. Déjame aclarar, no salgas de ahí todavía. Déjame aclarar que hay una arbitrariedad jurídica con aquellos nacionales estadounidenses, o sea, son sujetos a sanciones previstas en el bloqueo, incluyendo subsidiarias. Se extiende demasiado porque no debiera ser así. Esa gente tiene que estar organizada bajo las leyes de Francia, por ejemplo, tienen que estar ahí. O sea, eso va contra la soberanía nacional de Francia. Aplican los mismos contraargumentos descritos para la subsidiaria. Sigue leyendo al final lo que dice ese reglamento. Después de D, yo creo lo último que dice. Dice 50 Federal Register 27437, July 3rd, 1985. Fue enmendada este reglamento, que esto viene desde el 8 de julio del 63, fue enmendado posteriormente. As amended at 68 Federal Register 14145, March 24, 2003. 80 Federal Register 2292, January 16, 2015. 81 Federal Register 13991, March 16, 2016. Porque exactamente ahí están, o sea, todo esto, porque Michael dijo que era historia. No, pero el problema es que lo que estamos analizando no es solamente historia. O sea, de todo lo que hemos dado, hay una sola ley, que es la del bloqueo naval, que se aplicó durante un tiempo muy corto, que se levantó con una proclama presidencial. O sea, se puso en vigor con una proclama presidencial y se levantó con otra proclama presidencial. Todo lo demás está hasta el presente. Ahora, la violación, transferencia de propiedad de estas regulaciones implica la imposición por parte del Departamento del Tesoro de sanciones criminales que pueden llegar a ser de 10 años de prisión, multas de hasta $100,000 en el caso de las corporaciones y $250,000 en el caso de individuos. También contemplan sanciones civiles hasta $55,000, así como la confiscación de propiedades. Eso está en la Ley de Comercio con el Enemigo, 50 USC, apéndice 16. Embarcaciones, fondos, valores y documentos involucrados en una violación del acta de comercio con el enemigo. Ahora, vamos a ir al componente económico comercial del bloqueo, que van a ser primero vamos a tratar el embargo de las importaciones cubanas. Hay que recordar que nosotros veníamos hablando de regulaciones que tienen que ver con las importaciones. La primera fue el problema de la cuota azucarera. Eso fue una importación. Cuando yo digo importación, estoy pensando en Estados Unidos, no estoy pensando en Cuba. O sea, importación quiere decir lo que Estados Unidos, porque es el que impone la medida, importa. Ese es el lenguaje de ellos. O sea, lo que ellos importan. Entonces, el embargo de las importaciones cubanas, ya analizamos que ya estaban contenidas en el año 1962 aquellas regulaciones de las importaciones cubanas. El níquel fue afectado en marzo, no sé si recuerdan, la de marzo, pero empezaron desde febrero. Después fueron enmendadas y estas sustituyen aquellas. O sea, la Ley de Comercio con el Enemigo permite la sustitución de estas que les voy a leer ahora por aquellas, porque claro, estas son más duras y vamos a decir, están ya aquí en el Código de Reglamentos Federales. En la sección 515.204 del título 31 del Código de Reglamentos Federales se prohíbe todas las importaciones desde Cuba hacia Estados Unidos. Esto es, la entrada de mercancías a los Estados Unidos y su comercio fuera de los Estados Unidos, si esas mercancías, 1, son de origen cubano, 2,
están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese país o por su conducto. 3, se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba. Quiere decir que si se hace en Suecia, pero tiene una materia prima cubana, no puede ser importado por Estados Unidos. De ahí el carácter extraterritorial del bloqueo. Entonces, Michael, si tú quieres, ves enseñando ahí mismo el Código de Regulaciones Federales, la regulación, el reglamento 515.204, para que la gente vea que yo no le estoy engañando, que yo no lo estoy engañando y no lo estoy mintiendo. Este programa no es el de Otaola, ni es el de Eliezer Ávila. Aquí se habla con evidencia. Esto no es un show. Enseña al público el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, reglamento 515.204, y empieza a leerlo en inglés, para que vea que es lo mismo que les estoy diciendo. 515.204. Tiene que ver con importation. Ahí voy. Lee todo eso. Okay. Sections 515.204, importation and dealings in certain merchandise. A, except as specifically authorized by the Secretary of the Treasury or any person, agency, or instrumentality designated by him by means of regulations, rulings, instructions, licenses, or otherwise, no person subject to the jurisdiction of the United States may purchase, transport, import, or otherwise deal in or engage in any transaction with respect to any merchandise outside the United States if such merchandise, 1, is of Cuban origin, 2, is or has been located in or transported from or throughout Cuba, or 3, is made or derived in whole or in part of any article which is the growth, produce, or manufacture of Cuba. B, reserved. Ok, esto no es nuevo, esto ya estaba contemplado o fue una copia de las regulaciones de 1962 de importaciones, viola, o sea, el derecho internacional de arriba abajo, derecho internacional contemporáneo, es extraterritorial, como ustedes ven, si el producto se hace en Suecia, tiene cualquier componente cubano, cualquier materia prima cubana, cualquier patente cubana en alguna parte de su elaboración, ya no puede ser importada en los Estados Unidos. El mito que cae es que el bloqueo a Cuba, el embargo, como le dicen ellos, no afecta la relación de dicho país con terceros. Viola el derecho internacional contemporáneo. Como les decía, dicha proposición contradice los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, principio de igualdad soberana y otros, al advertir a terceros países, estoy pensando en Suecia, por ejemplo, que no podrán exportar a Estados Unidos productos elaborados con componentes cubanos. Acuérdense, es Estados Unidos el que no importa, ellos no pueden exportar entonces a Estados Unidos de origen cubano o productos elaborados con componentes cubanos, constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional de esos estados, o sea, de Suecia en este caso. Es extraterritorial e ilegal igualmente la prohibición de que se importen a Estados Unidos productos de terceros países en cuya elaboración se ha usado materias primas cubanas, vigente hasta el día de hoy. De nuevo, es extraterritorial porque interfiere con el comercio de terceros países y por tanto con sus respectivas soberanías. Viola el espíritu mismo del capitalismo, los principios de la libertad de comercio e inversión, lo que nos pintan de Adam Smith, de la época de Adam Smith,
de la época de la escuela de Edimburgo en Escocia, siglo XVIII, viola eso, que está muy bonito. Contraviene el sistema multilateral de comercio, el cual Estados Unidos dice ser defensor, en un mundo que proclama su carácter global e interdependiente. Se contrapone al objetivo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, antecedente de la OMC para esta época, y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrado de su constitución el 30 de octubre de 1947, de reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con otros miembros de la GATT. La prohibición de la importación en los Estados Unidos de productos provenientes de Cuba violan los artículos 1º, 11º y 13º del Acuerdo General Aduanero del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Aduanero, quiero decir, aranceles, aduaneros y comercio. Precisamente el principio fundamental de la GATT es el trato de nación más favorecida, artículo 1, que ya Michael lo discutió aquí, no sé si recuerdan, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros, ¿no? Recuerden que Michael mostró el documento, el Acuerdo General y leyó el artículo 1, todos lo discutimos aquí. Discriminación comercial entre sus miembros. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida proposición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba. Tratamiento de nación más favorecida, Most Favored Nation, que Michael leyó y que Cuba fue despojada en el año 62. Recuerden, basado en elementos de carácter político que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. La prohibición de importación de los Estados Unidos de cualquier producto, por ejemplo, si el presidente de ese país determina que ese producto es de origen cubano, constituye una restricción cuantitativa a las importaciones que el artículo 11 del GATT, que Michael también leyó, solo permite en casos excepcionales, pues propone la eliminación general de dichas restricciones. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Entonces, con esto les voy a decir que los rubros fundamentales de la economía cubana son afectados. O sea, estoy pensando, si tan solo productos tradicionales cubanos como el tabaco, como el ron, accedieran al mercado estadounidense en condiciones no discriminatorias, el país dispondría de unos 205.8 millones de dólares norteamericanos adicionales que podrían destinarse a fortalecer los programas de protección social de toda la ciudadanía. No hemos terminado todavía con el reglamento 515.204. Vamos a seguir ahí. A ver. Las importaciones de terceros países que incorporen productos de origen cubano. Estados Unidos prohíbe la importación de mercancías elaboradas en un tercer país con una compañía organizada bajo las leyes de ese país, que esté hecha o sean derivados incluso en parte de un artículo que esté producido o elaborado en Cuba. No hay diferencia. Si el artículo cubano que se incorporó al producto del tercer país sea solamente una materia prima, una sola materia prima basta. Utilizar la elaboración del producto se halle solo en mínimas cantidades, no importa, o sea, no puede ser importado en los Estados Unidos o haya sido transformado por completo en el proceso de elaboración. Ahora vamos a mostrar, Michael muestra el 515.543, porque esa es la prueba de origen. Se tienen que mostrar certificados de origen de que en esas importaciones de Estados Unidos, o sea, no hay nada que contenga ni una sola materia prima cubana, ni nada. Busca el 515.543, que es lo que se conoce como prueba de origen. Aquí no venimos a inventar. Prueba de origen. O sea, es bueno que lo muestre, Michael. Yo creo, Oviel, que mientras tú hablas y no muestras absolutamente nada, o sea, ninguna evidencia, lo único que viene es con todo tu derecho, porque realmente no has usado ningún insulto contra nosotros, vienes a difamar, decir que el bloqueo interno, lo cual es toda una manipulación
comunicacional y mediática, cuando yo estoy, el bloqueo que realmente está, que adscribe como delito de genocidio en la Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, no es el que tú refieres, es este que yo estoy demostrando. Del otro, a los economistas les cuesta saber hasta dónde vamos a decir, lo que tú consideras que es culpa del gobierno cubano, se sabe, porque al final es muy difícil saber con este bloqueo de por medio qué errores tiene Cuba y cuál no. Incluso hasta los mejores economistas consideran que eso es un tema ocioso. O bien, el que yo estoy demostrando aquí es el que ascribe como no solo un delito de genocidio, un acto de guerra. Muestra Michael el 515.543 para que Oviel vea qué es lo que hace Estados Unidos. Eso es lo que se llama certificado de origen, prueba de origen. Lee lo que dice eso. O sea, tienen que demostrar pruebas de origen. Specific licenses for importation of goods of Cuban origin are generally not issued unless the applicant submits satisfactory documentary proof of the location of the goods outside Cuba prior to July 8, 1963. Lo que están diciendo, permítame un momentico, es que no basta con una licencia específica, no basta con pedirle permiso al departamento correspondiente para que ese artículo sea importado. Además, tienen que o sea, tienen que enviar pruebas de documentación satisfactoria de que no hay una sola materia prima cubana. Sigue leyendo. And of the absence of any Cuban interest in the goods at all times on or since that date. Since the type of document which would constitute satisfactory proof varies depending upon the facts of the particular case, it is not possible to state in advance the type of documents required. However, it has been found that affidavits, statements, invoices, and other documents prepared by manufacturers, processors, sellers, or shippers cannot be relied on. And o sea, no es suficiente, no es suficiente affidavits, todas esas cosas, nada de eso es suficiente para ser mostrado como certificado de origen. O sea, tienen que ser bien exhaustivos en los certificados de origen. Bien exhaustivo en cómo es que va a hacer eso. Ni siquiera sigue leyendo. And are therefore not by themselves accepted by the Office of Foreign Assets Control as satisfactory proof of origin. Independent corroborating documentary evidence, such as insurance documents, bills of lading, etc., may be accepted as satisfactory proof. Exactamente. Ya eso sí puede ser considerado documento satisfactorio. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con las exportaciones, o sea, las regulaciones sobre exportaciones del Departamento de Comercio. Hay que recordar ahora que, por otra parte, o sea, ellos lo que van a hacer es incorporar en el Código de Regulaciones Federales el artículo, o el reglamento 515.533 que tiene que ver con las exportaciones. Los antecedentes, hay que recordar que el 14 de mayo de 1963 el Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia el requerimiento de licencia específica. Acuérdense que una cosa es licencia específica, licencia general. Licencia general es como Estados Unidos funciona con respecto al mundo. O sea, no hay problema, o sea, se hace, bueno, claro, lo que está reglamentado normalmente en el comercio internacional. Licencia específica hay que pedir permiso. Licencia específica para la exportación de cualquier clase de alimentos y medicinas a Cuba. O sea, fíjense, está hablando incluso de los alimentos y las medicinas. Casi siempre estas licencias específicas son denegadas por el departamento respectivo. Por eso lo hacen de esa manera.
no sé si recuerdan lo que tuvo que ver con las exportaciones. Michael, tú puedes ir mostrando en lo que yo busco, lo que viola desde el punto de vista del derecho internacional, que se lo pasan por el forro de arriba abajo, los que tanto hablan de democracia y no respetan ley humana en este mundo. Hace falta que busques el 515.533, que tiene que ver con los reglamentos del Departamento de Comercio en tanto exportaciones y reexportaciones a Cuba. Claro, está en el Departamento del Tesoro, pero al mismo tiempo refieren al Departamento de Comercio. Busca, ábrelo ahí donde dice 515.533 y empieza a leer. Ok. 515.530. Espérate, antes de que empieces a leer, el mito que cae nuevamente es que el embargo, como le llaman ellos, no afecta la relación de dicho país con terceros. O sea, ese es el mito, viola el derecho internacional de arriba abajo. Dicha proposición contradice los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, principio de igualdad soberana y otras, al advertir a terceros países, porque fíjate lo que están diciendo ahí, de que no podrán exportar a Cuba productos elaborados con componentes estadounidenses, incluso si tiene solo el 10% o más de patente estadounidense. ¿Qué cosa en este mundo, me pregunto, es muy poco, lo que no tiene el 10% de patente, aunque sea en China, pero los componentes a veces son estadounidenses, tienen patente, algunos de ellos, aunque sea el 10%, tiene patente estadounidense? Ese producto no puede ser exportado, bueno, puede ser exportado a Cuba, pero van a multar a la entidad que lo hace. Y por supuesto que no conviene. Al advertirse a terceros países que no podrán exportar a Cuba productos elaborados con componentes estadounidenses, constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional de otros estados, es extraterritorial e ilegal igualmente la prohibición de que se exporten a Cuba productos de terceros países en cuya elaboración se ha usado materias primas estadounidenses, incluso materias primas estadounidenses a veces constituyen ese 10%, vigente hasta el día de hoy. De nuevo, es extraterritorial porque interfiere con el comercio de terceros países y por tanto con su respectiva soberanía. Viola el espíritu mismo del capitalismo, los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio del cual Estados Unidos dice ser defensor en un mundo que proclama su carácter global e interdependiente. Se contrapone al objetivo de la GATT, Acuerdo General sobre Aranceles aduaneros y el comercio antecedente de la OMC para esta época, y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrado desde su constitución el 30 de octubre de 1947 de reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con otros miembros de la GATT. La prohibición de las exportaciones de productos estadounidenses hacia Cuba violan los artículos 1, 11 y 13, que ya Michael los leyó, del GATT. Precisamente el principio fundamental de la GATT es el trato de nación más favorecida, que no solo tiene que ver con importaciones, también con exportaciones. Artículo 1, hay que recordar estatus de que Cuba ya fue despojada por Estados Unidos unilateralmente, sin consenso. O sea, hubo consenso para que Cuba entrara ahí, tenía que haber consenso para sacarla. Hay, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida prohibición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba basado en elementos de carácter político que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Vamos a analizar, además, porque no hemos terminado con o sea, esto de las exportaciones. Las exportaciones que incorporen componentes de origen norteamericano, Estados Unidos prohíbe a corporaciones u otras entidades de negocio organizadas bajo las leyes de un tercer país
y radicadas y trabajando en ese país, exportar a Cuba productos elaborados completamente en ese tercer país, pero que incorporen alguna parte o material de fabricación norteamericana. Esto es independientemente de que las partes o componentes hayan sido transformadas completamente en un nuevo producto. Las exenciones son posibles solamente bajo solicitud de la compañía del tercer país que demuestre que las partes con componentes o materiales de origen norteamericano, aquí dicen, constituye el 20% menos del valor del producto. Realmente cuando se aplicó era el 10%. Están diciendo aquí el 20%. Porque claro, Obama, por ejemplo, lo llevó hasta el 20%, un poquito más. Teníamos la soga al cuello, ¿no? Pero 20 por ahí, 20, 25, creo que 20%. Si el valor del componente norteamericano, esto es contenido de origen, es de un 10% menos, esto sí fue como se aplicó. Entonces el producto puede ser exportado sin necesidad de hacer la solicitud. Imagínate, eso es casi imposible que tenga menos de un 10%. Las reexportaciones, o sea, no solo la exportación, esto también va con la reexportación. Reexportación de productos de origen norteamericano. Estados Unidos prohíbe a los nacionales de terceros países reexportar productos de origen norteamericano a Cuba, a menos que su reexportación sea aprobada específicamente por el Departamento de Comercio. Es política del Departamento de Comercio negar su aprobación. No hace diferencia si el nacional del tercer país obtuvo originalmente los productos mediante una reventa, de ahí la reexportación, o no, o el tiempo que hacía que los productos eran de su propiedad. Eso no importa. Datos técnicos. Las restricciones de reexportación se aplican igualmente a los datos técnicos norteamericanos. Es decir, la información en cualquier forma, tangible o intangible, que pueda ser utilizada en el diseño, producción o elaboración de productos. Bajo las restricciones aplicables, un nacional de un tercer país no puede reexportar a Cuba datos técnicos que originalmente fueron exportados desde Estados Unidos. Además, en muchos casos, los nacionales de terceros países no pueden exportar productos elaborados completamente en el tercer país y que no contengan ningún material o componente de Estados Unidos, simplemente debido a que los productos fueron producidos mediante el uso de datos técnicos de origen norteamericano. Esto está, yo no voy a entrar hoy, pero esto además de estar en el Tesoro, los 779.1 y todo eso, hay que ir al Departamento de Comercio y ver el equivalente a esto. Código de Regulaciones Federales 15, eso 779.1, 15, CFR 779.8, lo pudiera buscar, pero va a ser un buen trabajo hoy, no creo que con todo el contenido que tenemos, pero sí vamos a ver esto en el Departamento del Tesoro, 15 CFR 779.4, tiene un equivalente en el Departamento de Comercio, por supuesto. Abre el 515.533 para que vean que no estoy engañando a nadie. Busca lo que dice sobre, lee lo que dice sobre exportaciones de los Estados Unidos a Cuba, reexportaciones a Cuba, que realmente involucran a terceros. 515.533. Aunque realmente en el Departamento de Comercio hay más información. Búscalo. Yo creo que tú Exportations from the United States to Cuba, que realmente es más que eso, porque afecta a terceros países también. Exportations from the United States to Cuba, re-exportations to Cuba, importation and servicing or repair of certain items previously exported or re-exported to Cuba. A. All transactions ordinarily incident to the exportation of items from the United States or the re-exportations of items from a third country to any person within Cuba are authorized, provided that 1. The exportation or re-exportation is licensed or otherwise authorized by the Department of Commerce. Espera, Michael, hay que pedir una licencia al departamento, por eso es licencia específica al Departamento de Comercio. Esa licencia es denegada generalmente, o sea, muy rara vez esa licencia es aprobada, ese permiso es aprobado. Sí. Under the provisions of the Export Administration Act of 1979, as amended 50 U.S.C. 4601 through 4623, see Export Administration Regulations 13,
Code Federal Regulation Part 730 through 774. Sí, eso ya es Departamento de Comercio, pero yo no me voy a meter ahí ahora. Ahí explican bien todo eso. Okay. Number 2, the transaction is not a transaction between a U.S. owned or controlled firm in a third country and Cuba for the exportation to Cuba of commodities produced in a country other than the United States or Cuba. 3, the transaction is not financed from any blocked account. And 4, in the case of agricultural commodities, as the term is defined in 15 Code Federal Regulation Part 772, only the following payment and financing terms are used. I. Payment of cash advance. For the purposes Tienen que pagar por adelantado y en efectivo. Eso es lo que están diciendo. O sea, porque claro, recuerden el pollo y todo eso. Que eso viene después. Porque acuérdate que ya lo que tú estás leyendo fue actualizado. No lo sigas leyendo. Ya eso fue actualizado porque eso después tiene que ver con la ley del 2000. Déjalo ahí. Vamos ahora a hablar del componente económico financiero del bloqueo. Congelamiento de todos los activos cubanos en Estados Unidos. Estados Unidos ha congelado más de 100 millones de dólares a Cuba. Aquí, vaya, para esa época digo, ¿no? Congelación de las... Bueno, más el dinero que le trajeron los batistianos que se lo robaron de las arcas del Tesoro Público, que también fue 420 y pico millones, sin contar con eso. Hay bastante. Pero bueno, quiero decir, congelamiento de todos los activos cubanos en Estados Unidos. Congelación de las propiedades. Estados Unidos ha congelado todas las propiedades dentro del territorio o jurisdicción de Estados Unidos en las cuales Cuba o un nacional cubano tenga interés de alguna naturaleza, ya sea directa o indirecta. De forma similar ha congelado las propiedades de este tipo donde quiera que estén radicadas en posesión, custodia o control de personas en Estados Unidos, donde quiera que se encuentren. Los activos congelados no pueden ser pagados, ni retirados, ni liquidados, ni transferidos de ninguna forma. La congelación es aplicable a la propiedad privada o individual de cubanos, así como a cualquier propiedad del gobierno cubano. Se congelaron los activos cubanos que tenía el gobierno de Cuba, así como de sus nacionales en Estados Unidos. Toda la banca norteamericana debía congelar cualquier fondo que se generara o que transitara, esto es muy importante, por cuentas de bancos norteamericanos con intereses cubanos. Esto ha representado que a la fecha, o sea, estoy hablando de 1963, el Estado cubano en julio de 1963, 8 de julio, tiene aproximadamente en el Chase Manhattan Bank, cuando aquello no era JP Morgan Chase, era Chase Manhattan Bank, una cantidad de 127 millones de dólares congelados. Claro, por supuesto que son más, hay que recordar lo que se habló al principio, los 420 y pico millones que se llevaron. Pero bueno, estoy hablando en el Chase Manhattan Bank, congelados a favor de intereses de compañías cubanas, solo en este, de los cuales 32 millones son del Banco Nacional de Cuba. Una cuenta congelada establece toda imposibilidad de uso de la cuenta y el beneficio de esos fondos, a no ser que lo disponga la misma autoridad que estableció el congelamiento, que por supuesto no lo va a hacer porque ellos son piratas. Ahora, esto viola el derecho internacional contemporáneo, viola el espíritu mismo del capitalismo bonito que nos pintan con el secreto bancario y todo eso que dicen que es sagrado. Eso es sagrado. Igualmente viola el derecho, como le dije, internacional contemporáneo, viola los principios de la libertad de comercio, financiamiento e inversión, constituyen una violación a las normas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Asociación Internacional de Desarrollo, de la Corporación Financiera Internacional, contraviene la Convención de Establecimiento de la Agencia de Garantía a Inversión Multilateral. Todo esto son instrumentos del capitalismo. Aquí pues los viola también. Y viola la Convención de Establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La congelación de fondos aplicada a los activos cubanos que han transitado por bancos extranjeros, que eso lo han hecho también, viola la vaca sagrada del capitalismo del secreto bancario. Todo eso se cae. Vamos a seguir
con el componente económico financiero, o sea, créditos y garantías. La prohibición de las transferencias de propiedad incluye la extensión de cualquier crédito o garantía. Estas restricciones emitidas el 8 de julio de 1963 incluían la prohibición a dar financiamiento, o sea, cero crédito, ya sea gubernamental o privado, a las operaciones por parte de entidades o empresas norteamericanas. Esto en particular, vamos a ver que en materia, esto viola. ¿Por qué Estados Unidos hace eso? O sea, ¿cómo es que Estados Unidos puede ejercer un boicot extraterritorial financiero contra Cuba y sancionar a bancos en terceros países? Lo puede hacer porque a través de las instituciones financieras internacionales que domina a partir de los acuerdos Bretton Woods de 1944, establece el dólar como moneda de cambio más fuerte. Acuérdense que estamos hablando del año 63, hay que ubicarse, 63, a nivel mundial, respaldada por las mayores reservas de oro en ese momento. Todavía no había llegado Nixon y había quitado el respaldo del oro, del dólar, por las mayores reservas de oro que ese país ya para ese año, o sea, para ese año ostentaba. O sea, vamos a seguir con el componente económico financiero. Ahora viene la parte más dura. Yo creo que es la más importante de ese componente, más que la congelación de fondos. Bueno, la de crédito es muy dura también, claro, la de no, pero esta también es muy dura, la que voy a empezar a leer. Prohibición a cualquier persona de cualquier nacionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses. Aquí está la prohibición de usar el dólar. Transacciones en dólares estadounidenses. Estados Unidos prohíbe a bancos de terceros países que mantengan cuentas en dólares. No solo, o sea, el mero hecho de abrir una cuenta en dólar en un banco estadounidense, en dólares estadounidenses, eso es prohibido. Aquí está. Para Cuba o nacionales cubanos. Fíjense, nacionales cubanos puede ser casi cualquier cosa. O sea, una empresa que tiene el 25% de acción cubana que está metida en Corea del Sur. Eso, mucha gente dice, no, pero si el dólar es de los Estados Unidos, él puede hacer con el dólar lo que quiere. Yo te envío un documento que se llama Fundamentos de la Dolarización para que se vea la mentira de los que dicen que Estados Unidos puede hacer con el dólar lo que le dé la gana. Abre el documento Fundamentos de la Dolarización, por favor, Michael, que fue uno de los que yo te envié, para que se vea que no hay que pedir permiso a nadie para el problema del dólar estadounidense, de usar el dólar estadounidense. Además, a ellos les conviene que el mundo entero use el dólar. Abre el documento que te envié. Yo te envié la cápsula 21 del bloqueo. Te envié un documento que se llama Fundamentos de la Dolarización. Y te envié, no me acuerdo qué otro documento, pero ahora en este momento necesito que abras ese documento. Fundamentos de la Dolarización. Eso está en inglés y en español. Te mandé el de español, pero está en inglés. Porque después viene Gennady, después vienen otra gente por ahí que cuando se reúnen con Biden no tienen el valor de pedirle el fin del bloqueo a Cuba, ¿no? El próximo Bob Menéndez, ¿no? Porque él no quiere ser republicano, creo que quiere ser demócrata. Y entonces abre el documento Fundamentos de la Dolarización. ¿Tú estás ahí, Michael? Espérate. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan cuando hablo? Tuve que ponerme los audífonos para no molestar a mis padres. ¿Me escuchan o no me escuchan? Perfectamente. Ok, abre el documento, empieza a leer. Yo sé que el documento es bastante extenso, pero empieza a leerlo. Ok, Fundamentos de la Dolarización. Julio de 1999. Claro, eso fue actualizado, pero realmente todo eso se permitía. No vas a leerlo todo, sencillamente vas a empezar a leer y yo te voy a decir dónde vas a parar. Ok.
El reporte del Comité de Asuntos Económicos del Congreso de los Estados Unidos, Joint Economic Committee. Oficina del presidente del comité, senador Connie Mack. Este reporte expresa la opinión del autor únicamente. Los puntos de vista expresados no necesariamente reflejan las opiniones del comité económico, su presidente, vicepresidente o de sus miembros. Sumario. La dolarización ocurre cuando los residentes de un país usan extensamente moneda extranjera junto a o en vez de la moneda doméstica. La dolarización puede ocurrir en forma extraoficial. Ya, no hace falta leer más. La dolarización puede ocurrir de manera extraoficial. O sea, no hay que pedirle permiso a nadie, pero sigue leyendo de todas maneras. Sin una aprobación legal. Exacto, ya, no hace falta. O sea, no hay que estarle pidiendo permiso a nadie. Eso es un cuento que Estados Unidos, lo que Estados Unidos hace con el dólar en relación a Cuba, viola los propios fundamentos financieros. ¿Entiendes? Entonces, sal de ahí ya, porque vamos a seguir, porque si no, no vamos a terminar más nunca. Vamos a seguir con el problema de la prohibición del uso del dólar, que eso es durísimo. Primero, Cuba tendría que, se le debería permitir a Cuba abrir cuentas en dólares estadounidenses en bancos extranjeros. Esto es muy interesante porque a Libia se atacó por lo contrario, o sea, por no querer usar el dólar, no querer, vamos a decir, cotizar el petróleo en dólares, sino en dinar africano. Cuba, para que vean cómo el bloqueo funciona al revés, no le permite a Cuba usar el dólar. Entonces dice, perdón, Estados Unidos. Entonces dice, vamos a seguir leyendo. Espérate, vamos a buscar el componente económico financiero. También prohíbe el uso de la moneda norteamericana o de cuentas en US dólares en transacciones entre nacionales de terceros países y nacionales cubanos. Eso está en el Departamento de Estado de Estados Unidos, resumen general para embajadas norteamericanas, julio 12 de 1963. Ahí está la fuente de esa parte. ¿Tú sabes el problema de Silvia, que ella es trumpista? Déjame hablar aquí. Entonces dice, según estas medidas o regulaciones, se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica de Estados Unidos o terceros países de realizar transacciones en dólares estadounidenses con Cuba. Indiscutiblemente que en las condiciones y oportunidad en que se instauran estas medidas, eso significa una situación muy compleja y adversa para Cuba, porque prácticamente todos los productos que comercia Cuba se cotizan en dólares en el mercado internacional. O sea, claro, no puede cotizarlos ni siquiera. El dólar es una divisa que se ha utilizado en diversos países como moneda de reserva y además prácticamente la mayor parte de las operaciones comerciales se realizaban en dólares. Y esto ocasionó serios incrementos de los gastos cambiarios y cuantiosas pérdidas por las variaciones cambiarias respecto al dólar de las monedas que ha tenido que utilizar Cuba en su comercio internacional. Se calcula aproximadamente que por tener que usar como referencia el dólar, por cuanto todos los productos generalmente en el mundo son cotizados en esa moneda, ¿no? En la bolsa de Nueva York, donde sea, en Londres, en muchos lugares, el Estado cubano tiene que utilizar el dólar como moneda de contratación y como moneda de pago. O sea, no puede pagar en dólares. O sea, Cuba no puede comprar algo con dólares o utilizar monedas de terceros países. O sea, Cuba tiene que utilizar monedas de terceros países. Pues se ve sometido constantemente a las fluctuaciones que sufre la propia moneda norteamericana. Las apreciaciones y depreciaciones repercuten en la economía cubana hasta para hacer cálculos económicos, ¿no? El Estado cubano no pudo usar el dólar siquiera para pagar las cuotas de adhesión, ni siquiera eso, a organismos internacionales. Dime tú, organismos de las Naciones Unidas, a veces Cuba no puede pagar su cuota de adhesión, su cuota de membresía, que tienen sede en el territorio norteamericano. Es imposible acceder a ninguna transacción, claro, porque las Naciones Unidas, la sede está aquí. De Cuba a organismos internacionales que tienen, es imposible acceder a ninguna transacción por vía bancaria
pues los fondos sufren el riesgo de ser congelados. Esa es la otra. O sea, te los pueden congelar. Sigue prohibido el uso del dólar en las transacciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, porque para que eso ocurra se requiere que Cuba pueda abrir, como ya yo dije, o sea, que Cuba pueda usar el dólar, primero tiene que pasar para hacer cualquier pago, primero tiene que pasar porque Cuba pueda abrir cuentas de corresponsalía en instituciones financieras de los Estados Unidos. Obama lo hizo con Irán. Fíjense hasta dónde llega la maldad. Se reunieron con los banqueros de Irán. Allí fue John Kerry, el entonces secretario de Estado, se reúne con los banqueros en Irán y Irán puede usar el dólar en ese momento como moneda de pago. Obama dijo que con Cuba lo iba a hacer y todo fue mentira. Creó unas transacciones en U que no le dio confianza a ningún banco y Cuba realmente no pudo hacer eso. Eso para que vean la diferencia del tratamiento con Cuba, que es aún más duro que con Irán. Esto origina el encarecimiento de los costos. O sea, ahora, claro, en el caso de Estados Unidos, sí Cuba le puede comprar en dólares. O sea, en ese caso sí, porque ya ahí ellos hacen una excepción. Pero no le puede comprar a ningún otro país en dólares. O sea, el pollo, por ejemplo, que llega, que de tanto se habla, y que eso ya yo lo traté, lo mencioné por una pregunta que se hizo en estas cápsulas, pero lo voy a tratar con más detenimiento en otra ocasión. Cuba lo puede pagar en dólares a Estados Unidos, pero no le puede comprar a ningún otro país en dólares. A Estados Unidos sí, lo del pollo. Esto origina el encarecimiento de los costos financieros al estar obligados a recurrir al doble forex. Eso es lo que se llama el doble forex, para poder cumplir con las obligaciones que los acreedores exigen pactar en dólares estadounidenses, lo que origina pérdidas por las variaciones de los tipos de cambio o por el pago de cobertura con otras instituciones extranjeras para cubrir el riesgo de esas variaciones, y resulta bastante costoso. Aquí hay otra fuente, que es la del subsecretario del Tesoro Robert Carswell, en conferencia sobre la internacionalización de los mercados de capital en marzo de 1981, informe del Controlador General del Congreso de Estados Unidos, noviembre 14 de 1980. Todo esto está bien referenciado, pero claro, acuérdense, esto es 1963. La explicación que yo estoy dando, que es lo que pasa, ellos la reconocen y la admiten, pero sí, pero está ahí. Vamos a seguir con el componente económico financiero, transferencia de dinero o propiedades. Además de prohibir las importaciones y las exportaciones, Estados Unidos prohíbe a cualquier persona de Estados Unidos transferir dinero o propiedades de cualquier naturaleza donde quiera que radique, a Cuba o un nacional cubano donde quiera que esté radicado, y participar en cualquier transacción financiera que involucre a Cuba o a nacionales cubanos. Además, estas medidas o regulaciones para el control de activos cubanos emitidas el 8 de julio del 63 orientan a ejercer presiones políticas y económicas por el gobierno y los funcionarios en organizaciones internacionales financieras y organismos internacionales con el objetivo de obstaculizar cualquier financiamiento a Cuba. Se ha mantenido el recrudecimiento del bloqueo en su dimensión financiera, lo cual se evidencia en la imposición de multas millonarias contra bancos e instituciones financieras como resultado de la persecución de las transacciones financieras internacionales cubanas. Yo dije aquí cómo Estados Unidos tenía el control de los mecanismos financieros internacionales. Como reflejo de las presiones que es ese bloqueo, se observa una tendencia cada vez más creciente hacia el cierre de cuentas de bancos cubanos, o sea, le cierran la cuenta a Cuba por parte de instituciones financieras y bancarias extranjeras, así como la limitación de sus negocios con Cuba. En consecuencia, las empresas extranjeras que operaban con dichos bancos tendrán que tramitar sus transacciones por la vía de bancos intermediarios. O sea, a veces Cuba tiene que hacer una operación con 3 bancos. Ya eso es imposible en dólares, ya Cuba no, con los cuales no necesariamente mantienen cuenta. Ello conlleva el traspaso al importador cubano de gastos añadidos por intermediación, que eso también cuesta, en la ejecución de las operaciones. Claro, cuando tú haces una operación, ya sea en Cuba, tú estás exportando algo, o sea, tú estás importando. En ese caso, tú estás importando, por ejemplo, tienes que pagar, y entonces ahí hay un problema. En este sentido, la eliminación y restricción de la prestación de servicios por parte de los bancos corresponsales tiene connotaciones financieras difíciles de cuantificar, que repercuten en un mayor costo para los importadores. ¿Ves? O sea, esto es financiero, por eso es económico financiero, repercute en las importaciones cubanas. Obligados a modificar sus usuales estructuras de cobros y pagos, porque
Eso es otra cosa, te van rompiendo tus estructuras usuales de cobros y pagos. Lo anterior se añade a la reiterada y permanente afectación económica por la existencia del alto riesgo cambiario. Todo eso después va a tener con Cuba como riesgo país. Eso lo vamos a ver en otras cápsulas. Por las fluctuaciones de las tasas de cambio, al mantenerse la imposibilidad de utilizar el dólar estadounidense como moneda de pago y tener que utilizar otras divisas para el cobro y los pagos del país. Michael, por favor, abre para que vean que no miento el reglamento 515.201 que tiene que ver con la prohibición de usar el dólar. Sale de ahí, eso no es. Busca en el Código de Reglamentos Federales 515.201. Eso tiene que ver con la... Estás muteado. Lo estoy buscando, Javier, un momentico. Sí, no, tranquilo. $534. No, 515.201. Ya. Ahí. Perfecto. Empieza a leer. Ok. Section 515.201, transactions involving designated foreign countries or their nationals, effective date. A. All of the following transactions are prohibited, except as specifically authorized by the Secretary of the Treasury or any person, agency, or instrumentality designated by him, by means of regulations, rulings, instructions, licenses, or otherwise, if either such transactions are by, or on behalf of, or pursuant to, the direction of a foreign country designated under this part, or any national thereof, or such transactions involve property in which a foreign country designated under this part, or any national thereof, has any time on or since the effective date of this section had any interest of any nature whatsoever, direct or indirect. Number 1. All transfers of credit and all payments between, by, through, or to any banking institution or banking institutions wheresoever located, with respect to any property subject to the jurisdiction of the United States by any person, including a banking institution subject to the jurisdiction of the United States. Number 2. All transactions in foreign exchange by any person within the United States, and number 3, the exportation or withdrawal of the United States of gold or silver coin or bullion, currency or Ya no security. hace falta seguir leyendo. Currency. Ahí está, el dólar. Ahí está. Ok, moneda, currency. Entonces no vamos a seguir leyendo porque esto va a ser demasiado. Vamos a regresar a la cápsula porque si no, no vamos a terminar. Entonces es mejor seguir. Vamos, que después ustedes por sí mismos pueden ir ahí y leerlo todo. Otros componentes. Y hay cantidad, porque son cantidad. Cada numerito que Michael ve ahí, 515 puntos, eso, todo eso es un reglamento completo. Cuando tú lo abres, eso es una página. Y ahí te dicen, eso es prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones contra Cuba. Otros componentes. Oye, dime. La cantidad el equipo de abogados que tuvieron que seleccionar para crear y producir todo este lenguaje legal, el legalés
el lenguaje legal para todo esto. Yo digo, como han gastado tiempo y recursos en maldades. Sí, genocidio se llama. Otros componentes. Vamos a seguir. Prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia. Vamos a empezar por los viajes. Porque ya salimos del componente ese económico financiero, ahora vamos a otros componentes, pero que aquí se incluyen los viajes, las limitaciones de carácter financiero emitidas el 8 de julio de 1963 en la ley de activos cubanos, dime si me oyen, Sí. con regulaciones para el control de los activos cubanos con respecto a gastar dólares en la isla, ¿no? Se afectaban los viajes de esa manera, la cantidad de dólares que podía gastar un viajero estadounidense en Cuba. Limitaron también las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Estados Unidos prohíbe a los norteamericanos pagarle a Cuba o nacionales cubanos por gastos relacionados con viajes, tales como pagos por hotel y comida. Acuérdense que esto es de esa época. Así como realizar cualquier transacción financiera con Cuba, incluyendo, por supuesto, el pago a aerolíneas, hoteles y servicios extrahoteleros. Esto impide de forma efectiva los viajes a Cuba habitualmente cualquier persona de Estados Unidos. Veranear en Varadero, ver el espectáculo de Tropicana o desandar La Habana como antaño se convirtió en imposible para los estadounidenses. Existen limitadas excepciones. Personas que visitan a familiares cercanos en Cuba, periodistas o documentalistas, claro, esa gente sí. Personas calificadas para realizar investigaciones profesionales a tiempo completo sobre temas relacionados específicamente con Cuba, cuando el producto de la investigación tenga posibilidades reales de ser difundido, y personas que viajen por asuntos oficiales para el gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales. Incluso esas personas tienen derecho a gastar solamente, incluso esta gente que puede ir $100 diarios en gastos de viaje en Cuba. A las compañías charter de Estados Unidos les está permitido transportar, que cuando tú lo ves a nivel de estado no es nada, a esas personas, así como a personas cuyos gastos corran completamente por cuenta del gobierno de Cuba. Esto viola, voy a decir, vamos a ver aquí, establecían que el uso del dólar en Cuba por ciudadanos norteamericanos era ilegal y podrían ser enjuiciados por ello, ¿no? Le podían aplicar la ley de comercio con enemigos. Durante décadas, este elemento funcionó como el principal medio, y después voy a decir por qué digo principal medio, para restringir los viajes de Estados Unidos a Cuba y vulnerar la actividad de viajar que establece la ley norteamericana. Digo principal medio porque yo no sé si ustedes recuerdan que en la cápsula 7 se habló de un endoso en el pasaporte. Déjenme ver si les recuerdo la cápsula 7 del bloqueo, de que para viajar, yo no sé si ustedes se acuerdan, había que se habló, pero no es ese, o sea, realmente es porque el problema es que eso la Corte Suprema lo echó por tierra. Después lo vamos a ver, no todavía, no, la Corte Suprema no lo echa por tierra, pero se hablaba de que tenían que tener, eso fue un comunicado de prensa número 2491 del 16 de enero de 1961. Anunció que debido al rompimiento de relaciones diplomáticas y a su incapacidad de extender servicios de protección normales a estadounidenses que visitaran Cuba, los ciudadanos que desearan realizar tal viaje deberían obtener pasaporte, no sé si recuerdan, cápsula 7, específicamente endosados por el Departamento de Estado. Se comunicó que todos los pasaportes pendientes, excepto los de aquellos ciudadanos estadounidenses que quedaban en Cuba, estaban siendo declarados inválidos para viajar a Cuba, a menos que específicamente fuesen endosados para tal fin. Este día la historia dio un giro dramático como parte del creciente enfrentamiento a la Revolución Cubana. El gobierno norteamericano prohíbe el libre viaje de sus ciudadanos a Cuba. Ese día el Departamento de Estado emitió una nota en la que afirma que los viajes de los estadounidenses a Cuba eran contrarios a la política exterior de Estados Unidos y por otra parte desfavorables a los intereses nacionales, fíjate como dicen ellos, y establece que los ciudadanos norteamericanos que deseen viajar a Cuba deben, hasta nuevo aviso, obtener pasaportes con autorización especial del Departamento de Estado para realizar el viaje. Se exceptuaron de estas regulaciones a las personas cuyo viaje pudiera ser. Esta no es la principal maniobra que ellos hacen. Esto también se hace, pero después la Corte Suprema lo declara ilegal. Pero lo otro sí es lo que se hace por mucho tiempo. Lo otro, lo que vimos hoy, lo que estamos viendo hoy, el problema de los gastos en dólares, cuyo viaje pudiera ser considerado el mejor interés de los Estados Unidos, tales como periodistas
o comerciante con intereses de negocios previamente establecidos. Se indicó que esta acción había sido tomada de conformidad con la práctica normal del Departamento de Estado de limitar los viajes hacia aquellos países con los cuales los Estados Unidos no mantenían relaciones o no diplomáticas. 30 de septiembre del 60, la orientación a los ciudadanos estadounidenses del Departamento de Estado a abstenerse de viajar a no ser que haya razones apremiantes para hacerlo. Desde ahí viene el problema. Cable de prensa latina que decía que Francis Tully, funcionario del Departamento de Estado, dijo que la Cancillería norteamericana ha aconsejado a los ciudadanos de los Estados Unidos no viajar a Cuba. Bueno, nada, regresamos al asunto de los otros componentes de los viajes. Entonces, seguimos. Ok, seguimos con los viajes, ¿no? Bien. Datos técnicos, la prohibición en contra de las transferencias de propiedad, ya esto es otra cosa, por eso digo otros componentes, porque incluye de las transferencias de propiedad, también incluye la transferencia de datos técnicos, excepto a la de datos que sean de uso público. Esto también se aplica a la entrega de licencias de cualquier derecho para usar o explotar datos técnicos, o sean o no de uso público. Datos técnicos son cualquier información que pueda ser usada o adoptada para su uso en relación con la producción, utilización o reconstrucción de artículos o materiales. Servicios. Estados Unidos prohíbe a las personas de Estados Unidos brindar un servicio a Cuba. De hecho, el problema de la subsidiaria no es solo bienes. O sea, esa prohibición no solo va con los bienes, va también con los servicios. A Cuba o a un nacional cubano. Que después vamos a ver con la Torricelli cuando se convierte en ley, que el presidente no puede hacer que el comercio con subsidiaria sea posible, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos en bienes, pero en servicios tiene cierto margen de maniobra donde él puede actuar. Aquí están diciendo, están poniendo la prohibición esa, tiene que ser con una licencia específica únicamente, que el presidente, la prohibición es tan amplia que prohíbe, por ejemplo, a un académico de Estados Unidos realizar un seminario sobre temas académicos en Cuba. Renunciar a derechos. Estados Unidos prohíbe a las personas de Estados Unidos renunciar a un derecho a favor de Cuba o de un nacional cubano o condonar una deuda. O sea, no se permite la condonación de deuda. Recibir propiedades. Estados Unidos prohíbe a los norteamericanos recibir propiedades de Cuba o de un nacional cubano, recibir un servicio de Cuba de un nacional cubano o beneficiarse de una renuncia a derechos de Cuba o de un nacional cubano. Esta prohibición se aplica sin tener en cuenta las opiniones que tengan al respecto los norteamericanos. No se consulta con ellos, por supuesto. Embarcaciones. Los aviones. Estados Unidos prohíbe a cualquier avión a partir de territorio bajo jurisdicción de Estados Unidos hacia Cuba o a cualquier avión donde quiera que se encuentre a partir hacia Cuba si es propiedad o está controlada por personas de Estados Unidos. 14 de octubre de 1963. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Edwin Martin, inició una serie de intercambios con Inglaterra, Canadá, México y España para crear una implacable presión, eso está entre comillas porque fue así. Así fue como se dijo, sobre los vínculos de las aerolíneas con La Habana. Aunque pocos transportistas de líneas aéreas todavía brindaban servicios a Cuba, los Estados Unidos quisieron romper todos los vínculos. Inglaterra rehusó prohibir los vuelos desde Cuba a Gran Caimán, pero acordó incrementar el control sobre los que transitaban. Canadá rehusó interrumpir sus vuelos aéreos. Hay que recordar que Canadá fue uno de los países más reticentes a sumarse a la campaña de Estados Unidos contra Cuba. Cuando el problema de la OEA, el 30 de enero del 62, los demás países estuvieron a favor de la exclusión de Cuba de la OEA, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, comerciales, Canadá no. Pero sí accedió al registro de los aviones cubanos que hicieran escalas de aprovisionamiento de combustible en Canadá, en ruta entre La Habana y Praga. México acordó posponer los derechos cubanos de aterrizaje en su territorio, pero continuó los vuelos semanales de la línea aérea nacional de México a La Habana. España no levantó nuevas prohibiciones de viaje e incrementó sus 2 vuelos mensuales a La Habana en 1963. Michael, ¿tú puedes seguir leyendo? Michael. Sí, Michael. Sí, es que estaba muteado, pero como no.
Cronología de navío. Donald Rich. Estados Unidos prohíbe a cualquier barco cubano. No. Eso está, espérate, déjame leer esto. Sí, eso lo vas a leer, pero antes de eso, déjame leer. Esto está en la cronología de Donald Rich en el sitio Cuba versus bloqueo del MinRex, que a su vez lo tomó de Morris Morley, Cuba versus bloqueo, en el sitio ese que ya ahí, yo creo que ya esa presidencia fue retirada. Ese sitio fue retirado. Ahora sí puede seguir leyendo navío. Sigue leyendo. Okay. Estados Unidos prohíbe a cualquier barco cubano entrar a sus puertos de forma similar. Cierra sus puertos a cualquier nave de Estados Unidos que transporte bienes o pasajeros de Cuba o hacia Cuba o cargue bienes en los cuales Cuba tenga algún interés. Estados Unidos prohíbe a las embarcaciones de terceros países descargar o cargar mercancías en cualquier puerto de Estados Unidos durante 180 días después de su salida de algún puerto cubano al que haya entrado para comerciar en bienes o servicios. Estados Unidos también prohíbe la entrada a puertos norteamericanos de embarcaciones de terceros países que transporten bienes o pasajeros hacia Cuba o desde Cuba. De forma similar, cierran a los puertos de Estados Unidos a cualquier embarcación de terceros países si transporta mercancías sobre las cuales Cuba o nacionales cubanos tengan interés. Interés cualquiera que sea el origen o el destino de la carga. Esta prohibición se aplica a las embarcaciones de terceros países que transporten mercancías de terceros países que incorporen, aunque sea alguna cantidad mínima de productos de origen cubano. Sí. El 17 de julio de 1963, el secretario de Estado, Dean Rusk, dijo que los barcos griegos continuaban siendo el problema más difícil, entre comillas, aunque los Estados Unidos habían estado presionando a Grecia por algún tiempo y encontraron al gobierno griego del todo cooperativo. El intento de Grecia para manejar el problema sobre una base informal no fue exitoso, en parte debido al hecho de que los barcos habían sido charteados a países socialistas antes de que el problema surgiera. Los norteamericanos hicieron lo indecible por impedir que Grecia, con sus barcos, todo el mundo conoce la tradición que en transportación marítima tiene este país, transportara mercancías cubanas. En septiembre de 1963, el gobierno griego ordenó a todos los barcos bajo bandera griega cesar en llevar cargas hacia o desde Cuba. Y hablando de los barcos, hay que recordar, voy a mencionar aquí, espérate, antes de que sigas leyendo, cómo esto viola varias, vulnera los principios de igualdad soberana. Hay una extraterritorialidad aquí, no intervencionismo, no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo, la libertad de comercio y sus reglas universalmente reconocidas y los principios de la libertad de navegación internacional. Estos últimos dos aspectos garantizados en el artículo 5 que Michael leyó del GATT. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo que ha impedido no solo a Cuba y Estados Unidos, sino al mundo, el tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo. Con esta prohibición a terceros se reafirma el carácter extraterritorial del bloqueo. Continúa. Sí, estaba yo leyendo y aquí está la fuente de lo que acabo de leer, es U.S. Congress Senate Briefing by Secretary of State on the World Situation, 11 de enero de 1963. Greece bans Cuba cargo,
New York Times, septiembre 25, 1963, página 9 en el libro de Morley. Sí. Entonces, bueno, sigo. Corretaje o transporte de propiedades. Estados Unidos prohíbe a las personas de Estados Unidos, estén radicadas en Estados Unidos o en el exterior, a actuar como corredores en la venta de propiedades cubanas, a transportar propiedades cubanas o a negociar con propiedades cubanas, donde quiera que estén radicadas. A ver, déjame bajar aquí la página. La prohibición se aplica no solo a las transacciones que involucran propiedades por las cuales Cuba tiene actualmente interés. Por ejemplo, propiedades que pertenecen a Cuba o a nacionales cubanos, sino también propiedades en las que Cuba ha tenido algún interés en algún momento desde el 8 de julio de 1963. Por ejemplo, propiedades de origen cubano que ahora pertenecen a terceras personas. Actuaciones musicales. Estados Unidos prohíbe cualquier pago a artistas musicales cubanos por actuaciones públicas en Estados Unidos. La política del Departamento de Estado ha sido de negar las visas a los músicos cubanos para actuar en Estados Unidos, incluso aunque vayan a hacerlo de forma gratuita. La lógica del Departamento de Estado es que las actuaciones en Estados Unidos promoverían las ventas de los discos de estos artistas. Contratos. Estados Unidos prohíbe a cualquier persona hacer un contrato con Cuba o un nacional cubano, incluso un contrato condicionado al levantamiento de las prohibiciones de Estados Unidos en los negocios con Cuba. Hasta incluso ponen eso para joder también. Fíjate tú. Exacto. Continúa. Transacciones permitidas. Existen algunas transacciones permitidas por las actuales regulaciones. Por ejemplo, correo. A ver, 23 de octubre de 1963 se enmendaron las regulaciones del Departamento de Correos 28 Federal Register 11500, elevándose a la tarifa de los paquetes postales entre los dos países a partir del 12 de noviembre de 1963. O sea que es permitido, pero elevaron las tarifas. Sí, continúa. Ok, el 5 de noviembre de 1963 se enmendaron las regulaciones del Departamento de Correos 28 Federal Register 11.763, suspendiéndose el envío de paquetes postales a Cuba, salvo los que contengan medicinas solamente. Servicio telefónico. Estados Unidos, por una licencia especial, autoriza... Espera. Licencia especial es lo mismo, señores, que licencia específica. Sí, si no, no lo pudiera hacer. Sin esa licencia específica, el presidente no puede hacerlo. Sigue. Estados Unidos, por una licencia especial, autoriza el servicio telefónico con Cuba. Pero el dinero recibido por la compañía telefónica cubana por el suministro de este servicio está congelado. Sí. Remesas familiares. Las personas de Estados Unidos pueden enviar hasta $300 cada 3 meses a familiares cercanos en Cuba y hasta $500 por una vez para facilitar que un familiar cercano emigre. Las personas de Estados Unidos pueden también suministrarle $500 para el viaje de Cuba a Estados Unidos
a un nacional cubano que haya obtenido ya la visa del Departamento de Estado para visitar Estados Unidos. Licencias específicas. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Comercio pueden, a discreción de ellos, entregar licencia o prohibir las transacciones a una solicitud individual. Sin embargo, la política de Estados Unidos ha estado negando tales licencias en todos los casos, excepto muy raras excepciones. Todas las referencias, 31 Código Federal Regulation. Sí, Código de Regulaciones Federales, capítulo 31 o título 31, que es Dinero y Finanzas, apartado par 515. Ahí están todas las referencias, no he inventado nada. El 21 de agosto de 1963 ocurre algo muy importante. El Tratado de Reciprocidad Comercial de 1902, que era una basura, y todos los acuerdos posteriores, o sea, después fue renovado en 1934. Renovado en 1934, el Tratado de Reciprocidad Comercial, que es tremenda basura, porque es durísimo contra Cuba, excepto el acuerdo exclusivo de 1948, excepto ese, fueron dados por terminados. O sea, ¿qué es lo que sucede, señores? Si algún día Estados Unidos quita el bloqueo, lo que está debajo, y eso quiero que ustedes lo entiendan, es esto, es el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1934. O aquí dice del 2, pero fue renovado después en el 34. Ahí fue como cambiado, hay algunas cosas ahí. Vamos ahora, sí, componente militar. El 9 de julio de 1963, en la reunión del Grupo Especial del Consejo Nacional de Seguridad, Desmond Fitzgerald, director de planes de la CIA, pasó revista a las acciones del Programa Integrado de Acción hacia Cuba realizadas en las últimas 3 semanas, explicando 2 que se realizarían con ocasión del 26 de julio. Se discutió acerca de que decir a la prensa cuando se interesaran en conocer acerca de las acciones de sabotaje y hostigamiento, puntualizándose que debía negarse toda relación con ellas. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, página 848. Terminamos ya con la administración Kennedy, pero como hacemos al final de cada administración, como hicimos con Eisenhower, ahora vamos a hacer una conclusión de los instrumentos jurídicos más importantes, no todos, porque no se puede, o sea, sería repetir las cápsulas durante la administración de Kennedy. Voy a hablar nada más de los que están numerados. Vamos a empezar con el 26 FR 2311 y el 26 FR 2311. Recuerden que se inicia un bloqueo con Kennedy que no es formal aún, o sea, no se ha oficializado aún, y le da continuidad al embargo parcial de las exportaciones, o sea, el bloqueo, no embargo parcial de las exportaciones, pues fue parcial porque fue nada más de las exportaciones de Estados Unidos contra Cuba, que decretó Eisenhower. Este fue parcial, perdón, este fue no formal, pero fue más lejos que el de Eisenhower. Fue un bloqueo, si recuerdan, a inicios del 61, cuando Kennedy ya inaugura la presidencia. En enero del 61, el 20 de enero del 61, Kennedy se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Esta regulación, la 26 Registro Federal 2311, fue regulaciones de exportación enmendada que dispusieron que no se podría efectuar exportaciones a Cuba bajo licencia general, pero fue más lejos que el de Eisenhower. 26 FR 2310, regulaciones de exportación, incluyó además un listado de 16 productos alimenticios, se metió con los alimentos y las medicinas que no podían ser embarcadas a Cuba sin licencia específica. Había que pedir permiso. Ahí ya se está metiendo Kennedy con estas 2 regulaciones, la 26 FR 2311 y 26 FR 2310, son de ese bloqueo no formal, todavía no se había oficializado. Los primeros meses de 1961. Después vienen 2 leyes públicas, no sé si recuerdan. En total, con Kennedy tenemos 8 leyes. Vienen 2 leyes públicas para manejar el problema de la cuota azucarera. Recuerden que la de Eisenhower vencía, o sea, el espacio de maniobra.
la ley pública después tiene que volverse a enmendar, o sea, la ley esta del 48, la sección esa 408, ley pública 87-15, 75 estatuto 40, y le permite a Eisenhower 2 proclamas presidenciales para reducir la cuota azucarera. La proclama presidencial 3401 y la proclama presidencial 3440, 26 FR 11.7.14. En otra terminología, ya cuando es publicada en el registro federal, esta última es 26 FR. Quiere decir que tenemos la ley pública también 87.535, que es ya la otra con la que ya Eisenhower no es que reduce, es que cortó completo la cuota azucarera, proclama presidencial 3485, ley pública. Entonces tenemos aguanta. Tenemos esa ley pública, después tenemos la ley de asistencia al exterior de 1961, Foreign Assistance Act. Tenemos la orden ejecutiva que deviene de esa, hay que contarla, después vamos a contarla, 3447, resolución federal número 1085, y entra en vigor al otro día, el 7 de febrero. O sea, se publica el 6 y entra el 7. La orden ejecutiva cuando se publica, por eso tiene dos números de 1085, resolución federal número, cuando se publica, orden ejecutiva cuando se emite, 3 de febrero del 62. Esa orden ejecutiva que deviene de la ley de asistencia al exterior, a su vez, le dice a los departamentos que hagan 27 FR 1116, regulaciones de las importaciones emitidas el 6 de febrero, fueron las primeras de 1962. Después se enmiendan 27 FR 2765, que ahí incluyen al níquel, ¿no? Dentro de esa, de que no va a importar nada. Si viene de Alemania un carro con níquel cubano, no entra a los Estados Unidos. Esas fueron las del 23 de marzo del 62. Después viene la del 27 FR 9102, que es la del Departamento de Comercio, enmendó la orden de transporte T1, no sé si recuerdan, restricciones de embarque, dispuso la prohibición de la transportación y descarga en buques y naves aéreas, documentados, registrados de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de embarques de armamentos a Cuba, con el objeto de fomentar la defensa nacional. 27 FR 2605, regulaciones del Departamento de Correo, que suspenden el servicio de giros postales entre los dos países, enmendadas porque ya había habido otras antes. Regulaciones de control de activos cubanos, estas, las que dimos hoy. De ahí hoy analizamos que eso es 28 FR 6974, 31 CFR parte 515. Hoy analizamos, porque no podemos analizarlas todas, son una pila, pero ¿cuáles analizamos hoy? Analizamos la 515.330. No, esa no la, Michael no la leyó, pero es que es demasiada información. Ustedes la pueden buscar. Analizamos, y esa Michael sí la leyó, la 515.329, muy importante. La 515.559, que tiene que ver con la prohibición de cualquier operación económico, comercial o financiera con subsidiaria. Michael la leyó en inglés. La 515.204, que tiene que ver con las regulaciones sobre las importaciones. La 515.543, que Michael la leyó, que tiene que ver con las regulaciones sobre los requerimientos de prueba de origen. Importaciones también, tiene que ver con eso. 515.533, que Michael la leyó parcialmente. Regulaciones sobre exportaciones y reexportaciones del Departamento de Comercio, porque eran muy largas. Había aquí el Departamento de Comercio, eso no. 515.201, Michael nada más leyó la referencia ahí. Prohibición del uso del dólar estadounidense, esa la leyó Michael parcialmente, lo que tuvo que ver con el dólar, porque eso es mucho más. Ahí hablan de crédito. No sé si me oyen, hablan de crédito también. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. La 501.806, que esas tienen que ver con el congelamiento de fondos, que Michael no la leyó, pero no vamos a estar en eso ahora, porque es demasiado. Tenemos las regulaciones para la administración de exportaciones del Departamento de Comercio, que no fuimos a ninguna porque es demasiado también. Están ahí. Michael, después discutimos las dos regulaciones que tienen que ver con el Departamento de Correo, 28 FR 11500, que Michael leyó ya en el texto de la cápsula, y 28 FR 11763. Tenemos 8 leyes. Una, la ley de clasificación arancelaria de 1962, que fue la que despojó a Cuba su sección 400. A ver, de nada importa si la he leído o no, ahí está, y la página la hemos mostrado con cada una
de esas leyes. Sí, no, pero no podemos mostrar, es que son muchas porque son cantidad de cosas. Por eso, pero ahí están y las pueden buscar y están accesibles y nosotros las hemos mostrado. Sí. Algunas no se pueden mostrar porque es demasiado, pero por ejemplo, esta es una ley que esa ley se estudió aquí, que es la ley de clasificación arancelaria de 1962, 76 estatutos, 78 en otro. Acuérdense que las leyes tienen dos nomenclaturas jurídicas, 19 USC 1351. La sección 401, esa es la que despoja a Cuba del estatus de nación más favorecida. Como es una ley, la aplica el Departamento del Tesoro con la decisión 55-636. Tenemos la ley de asistencia extranjera de 1962, que fue la ley de asistencia al exterior de 1961 enmendada, que es la ley pública 87-565, que la dimos. La ley pública 87-733, que esa es la que quisieron aplicar ahora el 11 de julio, por lío del 11 de julio en Cuba. Ese es bloqueo naval, esa se pidió así, 87-733, bloqueo naval. Que eso devino en dos proclamas. Proclama presidencial 3504, proclama presidencial 3507. Tenemos memorandos aprobados por el presidente, como el del director de la Agencia de Información de los Estados Unidos, Edward R. Murrow, el director de la CIA, John McCone. Tenemos el memorando de acción de seguridad nacional número 244. Los memorandos son órdenes también, pero no son órdenes ejecutivas, son órdenes administrativas. Tenemos el memorando de acción de seguridad nacional número 220, porque el primero, el 244, fue transmitido por el asistente especial del presidente Kennedy, George Bush, el secretario de Agricultura. Este es el memorando, el otro es el de acción de seguridad nacional. Tenemos la ley de ayuda exterior de 1963, recuerden, Public Law 87-874, y tenemos la ley de comercio con el enemigo de 1917. Ley de ayuda tenemos, vamos a contar, Public Law 87-874, 76 estatutos, 1163-1170, la sección 107B. Tenemos la ley de comercio con el enemigo de 1917, 50 USC, apéndice 516. Tenemos 8 leyes. Tenemos, de esas 8 leyes, hay 3 que son de asistencia al exterior. Acuérdense que una se superpone sobre otra, pero no la anula. Tenemos la del 61, que siempre está en los informes que presenta el secretario, o sea que Cuba lleva a las Naciones Unidas, los datos que Cuba lleva y el secretario general de las Naciones Unidas presenta en el informe. La del 61. Tenemos, vamos a contar las de asistencia extranjera. Tenemos 2 leyes públicas que tienen que ver con la cuota azucarera. Vamos a empezar por ahí. 3 leyes de asistencia al exterior, 61, 62 y 63. Tenemos una ley de clasificación arancelaria, que es la que despoja a Cuba del estatus de nación más favorecida. Tenemos la ley de bloqueo naval, ¿no? Yo creo que y la ley de comercio con el enemigo. Yo creo que esas son las leyes. Tenemos, en proclamas presidenciales tenemos 1 o 2, que son las de la ley de bloqueo naval, 2 más 3, más 3 que tienen que ver con la cuota azucarera. Serían como 5 proclamas presidenciales, una orden ejecutiva, que es diferente, se parece, pero no es lo mismo, y varias órdenes administrativas, que no las voy a mencionar todas, porque no mencioné el de Lester Mallory. Mencioné, el de Lester Mallory fue cuando Eisenhower, no lo pude mencionar aquí. Memorando tengo unos cuantos, nada más mencioné los principales. Nada, pues dicen que no hay bloqueo. Comparte el enlace, que ya esto se acabó. Ya la próxima cápsula vamos a tratar la administración Johnson. Ya entramos con la administración